teníamos nuestra regla para adecuar. Teníamos la del exponente fraccionario, a la n entre m, esta era igual a elevado a la n, extrayendo una raíz m. Como esta parte es un radical, aquí tenía radicales, en esta parte es un radical, radical, radical. Entonces vamos a transformar los radicales en exponentes fraccionarios. Eso era lo que teníamos que hacer. O sea, adecuando esta función, tendríamos entonces y es igual a 2 por x elevado a la 1. Sacan, su índice radical es 2. Porque el exponente va en el numerador y el índice radical en el denominador. 1 entre 2. Más 3 por x, aquí está la 1 y aquí está 3, un tercio. Más 4 por x, aquí hay un 1 y el índice radical el 2. X a la 1 medio. Y bueno, ya tenemos la adecuación. Estas son iguales, son las mismas funciones. Ahora sí, podemos observar que cada uno de ellos es constante por x a la n, constante por x a la n, constante por x a la n. Entonces aplicamos nuestra regla que dice y es igual a constante por x a la n, donde su derivada es multiplico la constante por la potencia por la x a la n menos 1. Esa es la regla de derivación que tenemos que ocupar y eso es exactamente lo que tenemos que realizar, lo que nos especifica aquí. Vamos a multiplicar constante por potencia y a la potencia le vamos a restar una unidad. Bueno, pues empezamos entonces ya nuestro proceso de derivación. Entonces ahora sí ya le ponemos y comita. Sería 2 por 1 medio, 2 por 1 medio. Habíamos dicho en la clase anterior que como está sobre 1, pues la multiplicación la podía hacer directa. 2 por 1, 2. Y 1 por 2, 2. Entonces se quedaba 2 por 1, 2, entre 2 a 2, 2 medios. Así lo podía leer directamente. 2 por 1, 2, entre 2 son 2 medios. Pero 2 entre 2 equivale a la unidad. Entonces aquí hay un 1. Por x a la 1 medio menos un entero. Pero habíamos platicado que el entero lo íbamos a pasar a fracción. Y las fracciones que era el denominador que necesitábamos. Entonces quedaban en 2 mitades. A 2 mitades le quitamos 1 medio, nos quedaba 1 medio, pero negativo, porque era más grande el entero. Entonces aquí tenemos finalmente ya nuestra derivada. Pero 2, como se hizo una unidad, pues no tiene caso colocar la unidad, entonces podemos dejarlo así, como x a la menos 1 medio. Más. Nuevamente hacemos el mismo proceso que hicimos acá, de 2 por 1, 2, entre 2 a 1, que aquí había la unidad. Entonces hacemos lo mismo acá. 3 por 1, 3, entre 3 a 3, entre 3 a 1. Entonces aquí hay una unidad. Por x a la 1 tercio le vamos a quitar ahora 3 tercios. Entonces ahora nuestra resta sería la de 1 tercio menos 3 tercios. Nos van a quedar 2 tercios negativos. Entonces tenemos 1 tercio menos 3 tercios. Nos quedan 2 tercios negativos porque es más grande 3 tercios. Entonces nos queda menos 2 tercios. Pero como es la unidad, pues no tiene sentido escribirse. Más 4 por 1, 4. 4 entre 2 a 2. Por x a la menos 1 medio, que ya lo hicimos, 1 medio menos 2 medios, nos queda menos 1 medio, ya lo habíamos hecho hace rato. Pues finalmente ahí tenemos ya nuestra derivada. Esa viene siendo entonces ya la derivada a la cual hemos llegado. Bueno, ya teníamos nuestra derivada, ahora lo que teníamos que hacer era quitar los exponentes fraccionarios, negativos. Como tenemos exponentes negativos, ocupábamos la del exponente negativo, que solamente se hacía positivo con su inverso. Ocupábamos el inverso, es decir, lo pasábamos en la parte de abajo con el exponente positivo. Entonces, como aquí habíamos dicho que había una unidad, tenemos entonces que y comita es igual a 1 sobre x, porque pasa abajo del 1, de x a la 1 medio positivo. Más, aquí también es negativo, quedaría 1, porque aquí estaba la unidad, pasa abajo del 1, x a la 2 tercios. Y nuevamente aquí tenemos un negativo, va a pasar abajo del 2, exactamente del 2. Entonces ahí tendríamos finalmente más 2 sobre x a la 1 medio positivo. Y luego ya nada más quitamos nuestros radicales. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio, pero exactamente a la inversa. Aquí era un radical y lo pasamos a fracción. Bueno, pues ahora la fracción a radical. Entonces tenemos y comita es igual a 1 sobre x, potencia 1, que no se escribe, sacando una raíz cuadrada, que tampoco lo escribimos.
más 1 sobre x potencia 2, sacando una raíz tercera, más 2 sobre x, aquí queda potencia 1, sacando una raíz cuadrada. Y esta viene siendo entonces ya nuestro resultado de derivación. Este es mi resultado de la derivada. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que habíamos visto la clase anterior, hasta las reglas que hemos encontrado, que eran 6 reglas. Bueno, finalmente vamos a hacer la última, antes de empezar nuestro tema de hoy. Vamos a tener y es igual a, vamos a esta, menos 2 tercios de x a la 6 más 4 x a la quinta más 6 sobre la raíz cúbica, la raíz tercera de x. Vamos a ver la que tenemos ahí. Vamos a derivarla, vamos a agregar otra, más 2 sobre x a la tercera. Vamos a tener esas 4. Bueno, nuevamente tenemos que es una suma de fracciones, de funciones, entonces es la derivada de cada una de ellas por la regla 6. La regla 6 nos decía que cuando tenemos varios términos, es la derivada de cada uno de ellos. Y bueno, ¿qué es lo que podemos observar en cada una de ellas? Este es constante por x a la n, este ya se puede derivar directamente. Este es constante por x a la n, ya la puedo derivar porque hay una regla que me habla de la constante por x a la n. En el caso de acá, pues tengo un radical, entonces tengo que hacer el proceso de lo que hicimos hace rato, quitar el radical, me va a quedar en exponente negativo y lo voy a tener que, de exponente positivo lo voy a tener que subir como exponente positivo. Este es una división, no tengo ahorita la de la división, entonces vamos a tener que subirlo con exponente negativo. Pues vamos a empezar con las adecuaciones. A esa no le voy a hacer nada. A esta no le voy a hacer nada porque ya tengo una regla que me habla precisamente de constante por x a la n, que son estas. En el caso de aquí quedaría la adecuación 6 sobre x elevado a la 1, sacando una raíz tercera, a la 1/3. Más, vamos a dejarlo ahorita así, ahorita hacemos el proceso juntos. Estos ya van a subir para arriba. Si teníamos que a la menos n es igual a 1 sobre a la n, si esta es la potencia positivo, al subirlo, pues nada más va a quedar en negativo. Entonces, lo que va a pasar aquí es que este se va a volver negativo. Entonces, tenemos nuevamente la misma función, menos 2 tercios de x a la 6, más 4 por x a la 5, más 6 por x a la menos 1/3, más 2 por x a la menos 3. Entonces ahí ya tenemos finalmente que este subió en negativo y este subió en negativo, el 2 y el 6 se quedaron en su lugar. Y ya todas son la misma regla. Ya todas sería la misma regla de derivación, que es la de constante por x potencia, constante por x potencia. En todas ya van a ser la de constante por x potencia, constante por x potencia, constante por x potencia. Entonces mi regla de derivación nos decía que constante por x potencia es igual a constante por n por x a la n menos 1. Nada más voy a multiplicar estas dos y a la potencia le voy a restar una unidad. Eso es lo que nos dice prácticamente nuestra regla de derivación. Bueno, entonces aplicándolo acá tendríamos y comita es igual a 2 tercios por 6. Y una vez lo hacemos en nuestra imaginación, 2 tercios quedarían 6 por 2, 12. 12 entre 3 a 4, negativo, menos 4. Para los que se perdieron, tenemos 2 tercios negativo por 6 enteros, el 6 está sobre 1, 6 por 2 es a 12 y 3 por 1 es a 3. Más por menos a menos, 12 entre 3 equivale a 4 y por el menos de acá nos queda menos 4. Ahí está. Por x. Hasta ahorita nada más he multiplicado constante por potencia, constante por potencia. Me falta restarle una unidad, 6 le quito 1, me quedan 5. Y hasta ahí está ya completa mi derivada. Siguiente. 4 por 5 es a 20, por x le quito una unidad y me quedan 4. Siguiente, 6 por 1/3, nuevamente es como acá, 6 por 2 entre 3, nuevamente hacemos lo mismo, 6 por 1 a 6, 6 entre 3 a 2. Y por el negativo de acá, pues me va a quedar negativo. Entonces tenemos un menos 2, pero por el menos de la función, me va a quedar más por menos menos, me quedaría aquí un menos 2x
a la 1/3, pero 1/3 es negativo y al quitarle 3/3 se van a sumar porque ambos son negativos. Entonces tenemos menos 1/3 menos 3/3 serían menos 4/3. Más, multiplico nuevamente este más por este menos, me va a quedar menos, aquí se quedaría en negativo nuevamente. Y 2 por 3 es a 6. X a la menos 3 menos 1. Como van a quedar negativos, se van a tener que sumar también. Menos 3 menos 1 me quedaría a la menos 4. Y eso ya sería el proceso de derivación. Esa ya viene siendo mi derivada. Ya nada más lo que tendría que observar es que no tenga yo exponentes fraccionarios ni que tenga yo exponentes negativos. Eso es lo que tendríamos que verificar. Entonces, observando, tenemos que esta es potencia positiva, esa está correcta, hasta ahí se queda. Esta es una potencia positiva, hasta ahí se queda. Este es un exponente negativo, hay que hacerlo positivo y posteriormente vamos a tener que quitar la fracción. Este es negativo, nada más hay que hacerlo positivo. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Y comita, este ya se quedaría así, x quinta, este ya se queda así, x cuarta, 4. Aquí me queda el 2 arriba porque el que va a bajar nada más va a ser este, va a quedar abajo del 2 como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Entonces me queda un 2 arriba y aquí me va a quedar un x a la 4/3. Pero de una vez vamos a poner x a la 4/3. Esta sería la que está acá. De una vez la vamos a hacer en radical. Sería x potencia 4 sacando una raíz tercera. Entonces me quedaría así. 2 sobre la raíz cúbica de x a la cuarta. Menos, este pasaría para abajo, que quedaría 6 sobre x a la cuarta. Y como es entero, pues no es radical, porque es una potencia entera. Pues hasta ahí se quedaría. Aquí se vuelve radical porque es una potencia fraccionaria. Pues esta sería ya precisamente mi derivada. Este es mi proceso de derivación. ¿Vale? Entonces, eso es en base a los ejercicios que hemos realizado en las clases anteriores y a las reglas de derivación que se han realizado en las clases anteriores, que se supone que se les quedó de tarea que las practicaran, ¿sí? Vamos a ver una más, vamos a tener y es igual a 1 sobre 2x elevado al cuadrado más 4 sobre la raíz cuadrada de x y vamos a tener menos 4 sobre la raíz cuarta de x tercera. Bueno, vamos a realizar esa que tenemos ahí. Es una función con 3 términos. Nuevamente, la derivada es la derivada de cada uno de los términos. Y bueno, aplicando todas mis reglas que tengo para poder solucionarlo, lo primero que observo es que son divisiones. Todas son fracciones. Es una división, una división, una división. Pero vamos a adecuarlas. Vamos a tratar de adecuarlas. La primera, la adecuación sería esta x subirlo para arriba. Aquí tengo una x al cuadrado. Vamos a tratar de verlo para arriba. Entonces, dentro de esta, 1 sobre 2x al cuadrado, esto es lo mismo que colocar un medio por 1 por x al cuadrado. Estas dos son las mismas. 1 por 1 me da el 1 que está acá, y 2 por x al cuadrado son 2x al cuadrado. Esta es la misma. Y esta parte de acá, como lo puedo observar, esta es la de 1 sobre a la n, y su respuesta es a la menos n. Esta es la misma. Entonces quiere decir que este va a pasar para arriba, pero en exponente negativo. Entonces aquí me quedaría x a la menos 2. Así me quedaría un medio de x a la menos 2. Entonces aquí tendríamos que y comita es igual a un medio de x a la menos 2. Así quedaría entonces, porque esto quedaría como exponente negativo, nada más. Bueno, ya tenemos la primera transformación. Vamos a hacer la segunda transformación. En la segunda transformación tenemos que quitar el radical y nos va a quedar 4 sobre la raíz de x es lo mismo a 4 sobre x potencia 1 raíz 2 a la 1 medio. Y esta ya vimos que esta se puede subir hacia arriba porque esto es lo mismo a 4 por 1 sobre x a la 1 medio. 4 por 1 es 4, se está sobre 1, 1 por x al 1 por x a la 1 medio es x a la 1 medio. Pues este es lo mismo. Entonces, al verlo así, puedo observar nuevamente que esto es 1 sobre a la n y es a la menos n. Entonces va a quedar a x a la menos 1 medio.
Entonces aquí me va a quedar más 4 por x a la menos un medio. Se quedaría. Porque al quitarlo queda un medio positivo y al subirlo junto al 4 queda un medio negativo. Aquí lo demostramos. Seguimos. Este es el mismo proceso. Entonces aquí me va a quedar exactamente igual que lo que hicimos en la anterior. Nos va a quedar finalmente un 4 sobre x tercera, sacando una raíz cuarta. Esto es lo mismo a 4 por x. Esta es la potencia 3, queda arriba. Y este queda en la parte de abajo, a la 3 cuartos. Va a subir como menos 3 cuartos. Entonces vamos a tener aquí 4 por x a la menos 3 cuartos. Así quedaría. Y bueno, ya tengo todas las transformaciones. Ya todo lo adecué de tal manera que se parezca a una de las reglas de derivación. ¿A cuál se parecen cada una de ellas? A la constante por x a la n. Constante por x potencia, constante por x potencia, constante por x potencia. ¿Cómo se resolvía esto? Bueno, solamente multiplicamos la constante por la potencia y le colocamos la x y a la potencia le restamos una unidad. Ese era todo el proceso. La multiplicación de estos dos, quitándole una unidad. La multiplicación de estos dos, restándole una unidad. La multiplicación de estos dos, restando una unidad. Esa es la derivada. Entonces, finalmente empezamos nuestro proceso de derivación. Hasta aquí no derivamos, por eso no le pusimos comita, pero aquí ya empezamos a hacer lo que viene siendo la derivación. Entonces, aquí tenemos un medio por 2. Nuevamente recordando que es 2 por 1, está sobre 1, y es 1 por 2. Nada más me quedaría la multiplicación de esto entre esto. 2 por 1, 2, entre 2 a una unidad, pero más por menos, menos, me va a quedar menos 1. Nada más voy a colocar el negativo porque 1 por x sigue siendo x. Colocamos la x y al menos 2 le quitamos 1, me van a quedar menos 3. Ahí quedaría como menos 3. Menos 2, menos 1 igual a menos 3. Un medio por menos 2 está sobre la unidad, 1 por 2, 2, y 2 por 1, 2, más por menos, menos, 2 entre 2 a una unidad negativa, que nada más colocamos el menos, porque aquí hay un 1 que no está escrito, pero hay una unidad. Más, hacemos el mismo proceso, 4 por 1 entre 2, 4 por 1, 4, 4 entre 2 a 2, quedaría 2, x a la menos un medio, menos 2 medios, me van a quedar menos 3 medios. Por este menos y por este más, aquí me va a quedar menos. Para los que nos perdimos, tenemos 4 por un medio negativo. Está sobre 1, 4 por 1, 4, y 1 por 2, 2, más por menos, menos. 4 entre 2 a 2, negativo, aquí está el menos 2. Y finalmente tenemos menos un medio, menos la unidad, pero la unidad la convertimos en mitades. 2 medios menos un medio son 3 medios porque son negativos ambos. Signos iguales se suman colocando el signo que tiene. Y bueno, ahí tenemos entonces ya la segunda. Vamos con la tercera. Este menos por este menos me va a hacer más. 4 por 3 es a 12. 12 entre 4 es a 3. Entonces tenemos un 3 por x a la 3 cuartos. Ahora lo vamos a pasar en cuartos el entero. Vamos a tener 3 cuartos más 4 cuartos. Serían 7 cuartos negativos. Para los que perdieron, tenemos entonces un 4 que multiplica a 3 cuartos negativo. 4 por 3 es a 12 y 1 por 4 es a 4 y más por menos menos. 12 entre 4 es a 3 negativo. Aquí está el menos 3. Ah, pero este era negativo el de acá. Teníamos un negativo aquí. Entonces menos por menos hizo más 3. Y luego tenemos aquí 3 cuartos negativo, menos 3 cuartos, le vamos a restar la unidad, pero la unidad la vamos a convertir ahora en cuartos, porque estoy hablando de cuartos. 4 más 3 son 7 cuartos. 3 cuartos más 4 cuartos son 7 cuartos, se sumaron por tener el mismo signo y se le respeta el signo que tiene, entonces nos quedó 7 cuartos negativo. Bueno, ya finalmente tenemos resuelto ya nuestra derivada. Ahora lo que sigue sería ya nada más quitar el exponente negativo, el negativo y fraccionario. Entonces nos quedaría de la siguiente forma su presentación. Aquí vamos a tener un negativo. Me va a quedar negativa toda la fracción. Ya recordemos que cuando la fracción queda negativa, cuando una fracción es negativa,
o se la colocamos en la parte del numerador, o se lo colocamos en la parte media de la fracción. Nunca se la vamos a colocar aquí. Aquí vamos a dar por hecho de que no puede estar ahí, pero no es lo correcto. No se la vamos a colocar ahí. Nada más se la vamos a dejar ya sea arriba o en medio. Bueno, pues vamos a colocarlo en la parte del medio. A mí se me ocurre ponerlo en medio. Ustedes lo pueden colocar arriba. Entonces tenemos 1 sobre x a la tercera, porque este pasa para abajo y el negativo de acá. Entonces aquí tenemos un 2 que va a quedar arriba y este va a pasar abajo del 2. Entonces tenemos un menos, el 2 que está en la parte de arriba, la x, y aquí tenemos 3 medios. De una vez lo hacemos en radical, como me va a quedar x a la 3 medios, ese de acá es la potencia y este de acá es el radical. Entonces, como es una raíz cuadrada, pues no se escribe, porque el índice más pequeño es el 2 y nunca se escribía. Seguimos con el otro, que era más, el 3 está en la parte de arriba, la x pasa a parte de abajo, esta es la potencia en 7 y este es una raíz cuarta. Así quedaría entonces. Y esta ya es mi derivada. Ahí está mi derivada. Pues como podemos ver, no está tan complicada las reglas que hemos ocupado. Solamente es cuestión de que se las memoricen cuáles son las reglas. Aprendiéndose las reglas, ya están casi del otro lado de resolver, porque no son más que sumas y restas. Lo único que hicimos fueron sumas de negativos, restas de negativos y multiplicaciones. Multiplicar una fracción con enteros, donde ya les expliqué cómo se hacen las multiplicaciones. No está tan complicado hacer esto. Bueno, vamos con la regla que sigue. Entonces vamos a seguir nuestras reglas. Vamos a aumentar. Ahora vamos a poner la regla número 7. Vamos a ver 7. Regla la vamos a nombrar regla de la derivada del producto de dos funciones. Regla de la derivada del producto de dos funciones sería la número 7. Bueno, vamos a tener ahora dos funciones que se están multiplicando. Aquí ahora las dos funciones las vamos a poner unas letritas. Las letras que normalmente en la literatura de matemáticas, normalmente la que se ocupa es la U y la B. La U y la V. Esas van a ser las dos letras que normalmente se ocupan en la literatura. Entonces vamos a tener que si f de x es igual a la multiplicación de U por B, estas dos se están multiplicando, su derivada, f comita de x, va a ser igual a la primera sin derivar por la derivada de la segunda, donde la comita, pues ahí estamos haciendo hincapié o estamos haciendo notación de que esa es la derivada de esta variable, donde la derivada de esta es la segunda función. Esta es la primera función y la segunda función. Entonces es la primera sin derivarla, porque no tiene comita. Tal como está, la debo de pasar. Y luego la debo de multiplicar por la derivada de la segunda función. A esta la vamos a derivar y vamos a colocar aquí su derivada. Más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. Entonces vamos a colocar esta como está intacta, sin derivarla, y después esta la derivamos y la vamos a colocar aquí. Esta viene siendo prácticamente la regla de derivación de la multiplicación de dos funciones. Esa es la derivada. Bueno, pues vamos a partir de un ejemplo. Vamos a tener y es igual a 3x cuarta, vamos a colocar esto, por 2x tercera. Bueno, a mí se me ocurren esas funciones. Vamos a derivarlas, una sencillita. Y bueno, podemos ver que es una multiplicación. Aquí tengo una multiplicación de funciones. Vamos a aplicar directamente nuestra regla de derivación. En esta regla de derivación que tenemos, pues vamos a renombrar a cada una de ellas. Como vamos a necesitar la derivada de U y la derivada de B, pues vamos a obtener primero sus derivadas. Entonces, en orden, esta sería la U y esta la vamos a llamar B. Ese sería el orden, por el orden alfabético, U y V. Esa quedaría entonces ya nuestros valores. Entonces, aquí vamos a necesitar la derivada de V' y la derivada de U'. Entonces vamos a tener que obtener la derivada de U comita y la derivada de B comita.
Entonces, finalmente, aquí tenemos constante por x potencia. Su derivada es 3 por 4, 12, por x a la 4 menos 1, que sería 3. La derivada de v, constante por x potencia. 2 por 3 es a 6. Por x a la 3 menos 1, nos quedaría a la 2. Estas vienen siendo sus derivadas por las reglas anteriores. Constante por x potencia es la constante por la potencia, que me dan 12, y a la potencia le resté una unidad. Constante por x potencia es la constante por la potencia, que me da 6, y a la potencia le resto una unidad, que me quedan 2. Bueno, pues ahí tenemos ya entonces nuestras dos funciones que vamos a ocupar. Ahora sí nos vamos directamente a la derivada. Y comita, porque ya vamos a empezar a derivar, nos quedaría la primera sin derivar, que es 3x cuarta. Entonces tenemos un 3x cuarta por la derivada de la segunda, que viene siendo esta que está acá, 6x cuadrada. 6x cuadrada. Luego dice la regla más. La segunda, sin derivarla, en este caso la v, que aquí está, sin derivarla, quedaría 2x tercera. Por la derivada de la u, que viene siendo la primera. Entonces la primera viene siendo su derivada 12x tercera. 12x tercera. Y así tendríamos nuestros valores. Bueno, pues ahí tenemos entonces ya lo que viene siendo la derivada. Entonces aquí tenemos un 12x tercera. 12x tercera. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer ya es resolver estas multiplicaciones. Este se multiplica con este y este se multiplica con este valor. Bueno, entonces empezamos a resolver. Tenemos y comita es igual a 3 por 6 son 18. Aquí nos dice la regla que si tenemos a la n por a la m, esto es a la n más m. Así tenemos la regla de las potencias. Si tenemos la misma base, la colocamos una vez y las potencias las sumamos. Esa es la regla algebraica que tenemos ahí. Entonces podemos ver que es la misma x y tenemos la misma x. Esta es una x a la cuarta por una x al cuadrado. Colocamos una vez la base y vamos a sumar 4 más 2. Pues aquí nos quedaría x a la 6. Por la regla que tenemos aquí, es lo mismo que aplicamos en esta parte. Nada más terminamos multiplicando los números, colocamos la base y sumamos las potencias. Así quedaría. Bueno, hacemos el mismo proceso del otro lado. Del otro lado tendríamos un más, porque no hay ningún negativo. 12 por 2 es a 24. Colocamos la base, que es x, y sumamos sus potencias. 3 más 3 a 6. Bueno, podemos observar que tenemos los mismos exponentes, son términos semejantes. Si hubiera sido el caso de que aquí nos hubiera quedado un 4, supongamos, o cualquier otro número, ya no se reduce, porque ya tenemos diferentes exponentes, ya no se puede reducir por diferentes potencias. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma base y la misma potencia. Entonces, leyéndolo, tendríamos 18x sextas más 24x sextas. Tendríamos que y comita es 8 más 4, 12, 2, 3, 42, x sextas. Así tendríamos nuestro valor. Entonces, tendríamos 18 más 24 son 42 x sextas. Este sería entonces ya mi resultado de mi derivación. ¿Sale? Entonces, ahí está aplicada ya nuestra regla. Nuestra regla no está tan complicada. Dos funciones que se multiplican, obtengo la derivada de la primera, la derivada de la segunda y arreglo mi derivada. La primera sin derivar, que es esta función sin hacerle nada. La derivada de la segunda, que es la derivada de esta, que aquí ya lo obtuve por separado, perdón, aquí está colocada, más la segunda sin derivar, que es esta intacta, la paso intacta, por la derivada de la primera, que su derivada de esta, aquí está, 2x tercero. Luego ya hago mis multiplicaciones, reduzco términos, y eso es todo lo que tengo que hacer. Bueno, vamos con otro ejemplo. Vamos a multiplicar y es igual. Vamos a tener 3x cuadrada, que va a multiplicar a x tercera más 1.
Ahí tenemos entonces nuevamente una multiplicación de dos funciones. Como tengo dos funciones que se están multiplicando, puedo observarlas aquí, pues esta sería mi regla de multiplicación. Y a cada una le vamos a colocar un nombre, esta se va a llamar U y esta se va a llamar B. Entonces vamos a obtener, para poderla aplicar, necesito la derivada de cada una de ellas. Entonces sería la derivada de U por la derivada de B. Así quedaría. La derivada de U es constante por X a la potencia. Entonces sería la multiplicación de estos dos. 3 por 2, 6. Por X a la 2 menos 1 me queda la 1, donde el 1 no lo escribo. Así se quedaría. Esta de aquí es una suma. Como tengo una suma, la regla número 6, y de hecho cuando empecé con sumas, entonces es la derivada de cada uno de los términos. La primera es X a la N y la segunda es la constante. X a la N dice la regla, baja la potencia, multiplica por la X y a la potencia resta una unidad, nos quedarían 2. Baja la potencia que es 3, por X a la 3 menos 1 me quedan 2, por regla de derivación de X a la N. Más la derivada de la constante, donde la derivada de la constante vale 0. Pero como tiene valor de 0, pues no tiene caso escribirse. Entonces aquí tenemos nada más esas dos partes. Ahí están las derivadas. Lo que sigue, pues ya es aplicar nuestra regla de derivación. Ya lo que sigue es aplicar nuestra regla de derivación. Vamos a hacerla más para acá. Y tenemos el espacio. Vamos a empezar a derivar. Tenemos entonces y comita, la U o la primera, sí la vamos a leer como primera, segunda. La primera sin derivarla. Esta es la primera, no la derivamos. 3x cuadrada. La segunda derivada, la derivada de la segunda, que es 3x cuadrada también. 3x cuadrada. Más la segunda sin derivarla, que sería x cúbica más 1. X tercera más 1. Por la derivada de la primera, que es 6x. 6x. Bueno, ahí tenemos un paréntesis. 6x. Ahí tenemos ya nuestra regla aplicada. U por B' más V por B'. Ahí están nuestras derivadas. Donde aquí tenemos U y tenemos a B, tenemos a U' y tenemos a B'. Ya lo tenemos todo por separado, lo integramos y eso sería todo. Estas se multiplican. Entonces tenemos que Y comita es igual a 3 por 3 es a 9. X a la 2 y 2 es a la cuarta. Más, ahí tengo dos términos, multiplicado por un solo término. Entonces voy a hacer la regla que decía que si tenemos A multiplicado por B, ya vimos otro número, por B más C. Este es A por B y A por C. Entonces es A por B más A por C. Cada uno se multiplica así. Estos dos es el primer término, este con este es el segundo término, y si tengo más términos, pues este con todos los que tenga yo allá. Entonces aquí puedo observar que este es un solo término y aquí tengo dos, entonces lo puedo aplicar al revés, este con este y este con este. Entonces vamos a multiplicar así y vamos a multiplicar así. Entonces así tendríamos nuestros valores. Como si este de acá lo pasáramos acá, antes de estas dos funciones. Entonces tendríamos 6x por x, nos quedarían 6x a la 3 más 1 a la 4. Más por más es más, por eso quedó positivo. Más por más me va a quedar más. 6x por 1 me quedarían 6x. Ahí está ya finalmente lo que viene siendo nuestra multiplicación. 6 por 1 son 6 y x tercera por x a la 1, x a la cuarta. 6x por 1, todo número por 1 es el mismo número. Si aquí tuviera un negativo, si aquí tuviera un negativo en esta de acá, porque aquí siempre va a quedar el positivo, si tuviera un negativo de acá, tendría que multiplicar aquí el signo también y aquí me quedaría negativo. ¿Sale? Bueno, finalmente puedo observar que términos semejantes solamente son estos. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma literal con el mismo exponente. Este tiene la misma letra que las anteriores, pero no tiene la misma potencia. Entonces, las que se van a juntar son estos dos y tenemos ya nuestra reducción o nuestra simplificación como 9 y 6 es a 15, x cuartas, más 6x. Y esta viene siendo ya la derivada. Este es el proceso de derivación de la multiplicación, así fue como nos quedó en el caso de la derivada.
Bueno, pues entonces ya tenemos ahí lo que viene siendo la multiplicación. Vamos con un último ejemplo. Y ya con eso pasamos a lo que viene siendo la regla de la división, que sería la regla número 7. Bueno, vamos a tener ahora la de y es igual, vamos a tener x cúbica, x tercera más 4, que multiplica a x más 3. Bueno, ahí tenemos una multiplicación de dos funciones. Nuevamente, se está multiplicando a esta. Vamos a aplicar nuestra regla de multiplicación, que es muy sencilla. Entonces, vamos a renombrarlas. Este se va a llamar U, el primer paréntesis, y el segundo paréntesis la vamos a llamar B. Entonces, vamos a obtener sus derivadas de cada una de ellas, U' y B'. Donde podemos observar que la primera que tenemos acá, pues como es una suma, es la derivada de cada una de ellas. Aquí tenemos x a la n más la constante. Entonces derivo conforme a la regla de x a la n, que si mal no recuerdo es la regla número 3, y esta es la regla número 1. Entonces vamos a poder derivar así. Entonces tenemos aquí que bajamos la potencia, que es 3, porque la regla dice baja la potencia, multiplica por la x, y a la potencia restarle una unidad. Y la derivada de la constante, pues vale 0. Entonces, esta es la regla de derivación. Pues bajamos la potencia, que es 3, por x a la 3 menos 1 nos quedaría la 2, más la constante, que vale 0. Hasta ahí se quedaría. Esta pues es x solita, y teníamos una regla que nos hablaba, la regla número 2. La derivada de x vale 1. Entonces aquí nos queda nada más 1, y esta vale 0. Y queda 1 más 0, pues a 1. Entonces así tenemos nuestras reglas de derivación. Entonces recuerden que es importante que de los videos saquen su formulario. Ahí están ya todas las reglas, para que ustedes hagan su formulario y tengan presente todas las reglas a la mano. Entonces, esta vale 1 y esta vale 0. Ahí tenemos las reglas de derivación. Bueno, pues vamos entonces a aplicar lo que viene siendo ya nuestro proceso de derivación. Y comita es igual a la primera sin derivar, x tercera más 4, por la derivada de la segunda, que viene siendo 1, más la segunda sin derivar, que es x más 3, por la derivada de la primera, que viene siendo 3x cuadrada. Ahí está la regla de derivación. La primera sin derivarla, aquí está. La derivada de la segunda, que es 1, aquí está. Más la segunda sin derivar, la paso intacta. Por la derivada de la primera, que aquí está, 3x cuadrada. Ahí están aplicadas las reglas de derivación. Nada más me voy guiando por esto para poder hacer lo que viene siendo mi derivada. Bueno, multiplicamos todo esto por 1, pues es lo mismo. Entonces ahí no va a pasar nada más que copiar todo igual. Aquí me queda una x tercera, me queda un 4. Como está por 1, así se quedaría. Entonces este multiplica los dos de acá. Vamos a multiplicar esto por este valor y después por este valor que está. Haciendo la multiplicación, aquí hay una unidad. Tenemos 3 por 1, me queda 3 positivo, más 3. X cuadrada por una x, me queda x a la 2 más 1, me queda la 3. Más, es más por más. 3 por 3 es a 9, x cuadradas. Puedo observar que tenemos aquí un 4, tenemos una x tercera y una x cuadrada. Aquí lo que se sugiere, ya cuando tengamos todos los procesos, es reordenar del mayor exponente al menor exponente. Eso es lo que tenemos que hacer, de mayor a menor. Entonces vamos a empezar con estos dos. Entonces aquí tendríamos una y comita es igual a 3x cúbicas más otra x cúbicas. Aquí recordemos que hay una unidad. 3 más 1 es a 4, x terceras. 3x terceras más una x tercera son 4x terceras. Luego iría más 9x cuadrada, porque ya no hay otro cuadrado. Y aquí tenemos uno que está solito, más 4. Y esta ya viene siendo entonces la derivada. Ahí está nuestra derivada ya realizada. Bueno, pues entonces ahí tenemos nuestros valores. Bueno, sí, dígame. ¿Me puedes marcar al rato, por favor? Mira, ahorita estoy en clase virtual. En la última la tengo hasta las
11, de 9:30 a 10, a las 11, por favor. Bueno, seguimos entonces. Ya tenemos ahí nuestro proceso de derivación para el caso de la multiplicación. Vamos a ver la regla número 8. Tenemos la regla número 8. La regla número 8 es la derivada de el cociente de dos funciones. Derivada del cociente de dos funciones. Con el cociente, pues estamos hablando de lo que viene siendo la división. Ahí vamos a entrar ahora sí en el proceso de derivar una división. Entonces vamos a tener la regla. Nuevamente, y es igual, aquí puedo tener cualquier función, y es igual a 3x entre 2x más 1, por ejemplo. Esa es una división. Vamos a tener que la derivada de esta, nuevamente hay que renombrarlas, aquí de manera general este es u y este es v. Entonces, para representar cualquier número fraccionario, lo vamos a representar con u y v. Vamos a tener que es f de x es la que estamos ocupando normalmente. Entonces tenemos aquí f de x es igual a u entre v. Esta es la representación de una fracción. Entonces su derivada, f comita de x, dice lo siguiente de la regla. La primera, la de abajo sin derivar, en este caso mi denominador. El valor de abajo sin derivar quedaría así como v. Por la derivada del valor de arriba, que viene siendo la u comita, menos la de arriba sin derivar, por la derivada del valor de abajo, entre el valor de abajo al cuadrado. Así quedaría la regla de derivación. Entonces tendríamos que es la de abajo sin derivar, por la derivada del valor de arriba, menos la de arriba sin derivarla, por la derivada de la función de abajo, entre la función de abajo al cuadrado. Esa viene siendo la regla de derivación. Aquí la tenemos. Esa es la del cociente, la de la división. Bueno, pues entonces ya lo que tendríamos que hacer sería empezar a obtener nuestros valores. Vamos a poner un ejemplo y de ahí vamos a sacar ya nuestros valores. Vamos a poner la de y es igual a x quinta entre x cuadrada. Aquí tenemos ya una función de una división, un valor entre otros. Vamos a obtener su derivada. Bueno, pues aplicando la regla de derivación, lo que necesito aquí es la derivada de cada una de ellas, de la u y la b, porque aquí está la u y aquí está la uv. La de abajo pues pasa intacta y está elevado al cuadrado. Bueno, pues entonces vamos a empezar a obtener la derivada de cada una de ellas. En este caso tenemos que esta es la v, esta la renombramos, vamos a renombrarlas, este es u y este es b. ¿Sí quedaría? Entonces ya la renombramos, la derivada de u viene siendo bajo la potencia, multiplico por la x y a la potencia le resto una unidad. Hago el mismo proceso de acá porque es x a la n por la regla de x a la n. Entonces la derivada de b es bajo la potencia, multiplico por la x y a la potencia le resto una unidad, que me quedaría la 1, que no se escribe. 2 menos 1 a la 1. Estas son sus derivadas. Bueno, pues ya tengo las derivadas, empiezo mi proceso de derivación. Ya sería la y comita. Y comita es la de abajo sin derivar, en este caso sería x cuadrada, por la derivada del valor de arriba, que viene siendo la de arriba, que es la u, su derivada es 5x cuarta. 5x cuarta. Menos el valor de arriba sin derivar, en este caso sería x quinta, que multiplica al valor de abajo, en este caso a mi denominador derivado. Mi denominador derivada es 2x. Entonces tendríamos 2x. Entre el denominador, que viene siendo el valor de abajo, ¿sí? Está elevado al cuadrado. Entonces tenemos una x cuadrada, toda esta elevado al cuadrado.
Pues ahí finalmente ya tenemos lo que vienen siendo nuestros valores. Ya hicimos la regla de derivación. Ahora vamos a empezar a resolverla. Pues tenemos aquí que y comita es igual a esto que multiplica lo que está aquí. Nos quedaría 5x cuadrada por una unidad, nos queda 5 por 1 es a 5. X cuartas por x cuadradas nos queda x a la 4 más 2 a la 6. ¿Sí? Se suman las potencias porque es la misma base y esto está por 1, 5 por 1 es 5. Aquí tengo más, por el menos de acá me va a quedar menos. Aquí hay una unidad, 2 por 1 es a 2. X solita y X quinta es X a la 5 más 1, me queda a la 6. Entre X, aquí vamos a aplicar la regla de una potencia de potencias. Tenemos A a la N elevado a la M. Esto es A la N por M. Se multiplican las potencias. Entonces vamos a tener aquí que por esta regla nos va a quedar X a la 2 por 2, nos queda a la 4. Entonces ahí tenemos nuestros valores. Esta es una multiplicación y aquí es una suma. Entonces esta es una potencia de potencias, se multiplican y nos quedaría 2 por 2 a la 4. No los estoy sumando 2 más 2, 4. Es una multiplicación. De ahí, porque puede ser cualquier otro número y entonces ya no coincide con la multiplicación, con la suma. ¿Sí? Es una multiplicación. Bueno, puedo observar que arriba tengo son homogéneos, porque tienen la misma literal con la misma potencia. Entonces vamos a reducirla. Vamos a reducir lo que tenemos ahí. Aquí nos va a quedar finalmente 5 le quito 2, me van a quedar 3 x a la 6 sobre x a la cuarta. Y ahí tenemos ya lo que viene siendo nuestra derivación. Esta es nuestra derivación. Pero bueno, aquí tengo x cuarta. X cuarta es lo mismo que si tuviera x por x por x por x. Y arriba tengo x sexta, que es lo mismo a x por x por x por x por x por x. Este y este forman la unidad, se pueden cancelar, forman la unidad y la unidad. Y me van a quedar 2. En este caso aplica la regla que dice que si tenemos a a la n entre a a la m, mismo literal arriba y abajo, pero con diferentes potencias, o pueden ser las mismas, vamos a tener entonces que esto es a una vez a la n menos m. Al hacer esta resta, si es negativo, por el exponente negativo debe de quedar abajo para que quede en positivo. Si aquí tuviéramos al revés, que este hubiera sido 6, este hubiera sido 4 y este 6, aquí sería 4 menos 6 a menos 2. Como es negativo, recordemos que no podemos dejar las potencias negativas arriba. Entonces tendríamos que colocar forzosamente el valor de abajo. Es como si estos estuvieran abajo y estos arriba. Los que quedaban finalmente eran x y x aquí. Entonces aquí nos quedaba x al cuadrado en positivo. Pero bueno, como fue al revés, aquí tenemos un 6, aquí tenemos un 4, ya vimos que se eliminan 4 de acá, 4 arriba y nos van a quedar 2. Haciendo la resta de lo que tenemos aquí, sería 6 menos 4, nos quedan 2. Pues esto es un 3 por x al cuadrado. Y esa sería la regla, porque sería n menos m. La lectura es n menos m, no m menos n. Bien claro, aquí está, que es n menos m. Entonces sería 6 menos 4. 6 menos 4 a 2. Positivo y se queda en la parte de arriba. Si resulta negativo, lo dejamos abajo. Quedaría 3 entre x al cuadrado si fuera negativo. Pero como es positivo, pues se queda en la parte de arriba. Entonces ahí tenemos ya nuestra regla de derivación. Y esa viene siendo entonces finalmente nuestra derivada. 3x cuadrado. Ahí está. Pues todo este proceso que teníamos acá, lo podemos simplificar acá. Aquí podemos aplicar la misma regla, porque da la casualidad de que estas son igualitas. 5 menos 2 nos quedaban 3. Esto es lo mismo. Esta que está aquí la vamos a escribir aquí abajo. Vamos a ver. Vamos a pasarla para acá. Esto es lo mismo que y es igual a x a la 5 menos 2 a la 3. Esta es la misma. Estas dos son igualitas. Su derivada de esta es bajo la potencia, multiplico por la x y a la 3 le quito 1, me quedan 2. Entonces, puedo corroborar que estoy bien. Con mi proceso de la regla de división, llegué al mismo resultado que si la hubiera transformado desde el principio. Pero bueno, ahorita por casualidad se pudo haber hecho eso. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo más amplio. Vamos a tener y es igual
a x cuadrada más 1 entre x cuadrada menos 1. Bueno, tenemos aquí nuevamente dos funciones que se están dividiendo. Entonces vamos a aplicar la regla del cociente, que es la regla número 8. Vamos a sacar la derivada de esta función. Y para esto necesito la derivada de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar a renombrarlas. Y esta se va a llamar U y esta se va a llamar B. Entonces ya tenemos ahí los renombres, U y B. Entonces finalmente tenemos que la derivada de la primera, que es la de arriba, tenemos, esta es x a una potencia, bajo la potencia, multiplico por la x y a la potencia le resto 1. 2 menos 1 a la 1, entonces no tiene caso colocar en la unidad ahí. Esta vale 0 su derivada, más 1, la derivada de la constante es 0, entonces más 0, así se quedaría. Vamos con la derivada del segundo valor, b' bajo la potencia que es 2, multiplico por la x y le resto 1, me queda la 1, menos 0, entonces así se quedaría. Bueno, pues dio la casualidad de que son las mismas derivadas, son exactamente las mismas. Y bueno, vamos a empezar nuestro proceso de derivación entonces. Empezamos a aplicar nuestra regla de derivada. Entonces tenemos y comita, es la primera, la de abajo sin derivar, perdón, empezamos desde abajo, la de abajo sin derivar, x cuadrada menos 1, por la derivada del valor de arriba, que es 2x, menos la de arriba sin derivar, que es x cuadrada más 1, por la derivada del valor de abajo, que es 2x, yo lo tengo, entre el valor de abajo, que es x cuadrada menos 1 al cuadrado. X cuadrada menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Así quedaría ya nuestro proceso de derivación que tenemos ahí. Bueno, en ese proceso de derivación que tenemos ahí, pues vamos a ver qué es lo que podemos realizar. Vamos a empezar, aquí podemos hacer lo de factor común, ese sería un proceso. Aquí ya uno se adecua como pueda. Podemos observar que tenemos factor común, que viene siendo esta y esta, lo podemos extraer una vez y eliminar con este valor de acá. Podemos hacer eso, o multiplicar directamente nuestros paréntesis. Todo esto por esto, todo esto por esto, y después reducir términos que nos quedan como términos semejantes, ¿sí? Entonces, finalmente, si lo hacemos como normalmente lo estamos haciendo, sería 2 por el valor de aquí, nos quedarían 2x a la 3. 2 por 1, 2, x cuadrada por x, x tercera. Menos 2x por 1, me quedarían 2x. Este más, por este menos, me queda menos. Aquí sí multiplico más, por menos. Pues vamos a tener que nos queda 2x por 1, nos quedarían 2, x a la 2 más 1, nos queda x a la 3. Este más, por este menos, me queda menos. 2x por 1, me quedan 2x. Ahí están los valores entre x cuadrada menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, pues tenemos entonces aquí que es 2x tercera y 2x tercera, pues se van a cancelar porque uno es positivo y uno es negativo. Se cancelan, se cancelan. Y estos pues nos van a quedar en negativos. 2x y 2x, pues vamos a tener 4x. Nos va a quedar menos 4x, porque son semejantes, misma literal, misma potencia. 2x y 2x ya son 4x negativas. Entre x cuadrada menos 1 al cuadrado. Y esa viene siendo ya lo que viene siendo la derivada. Esta que está aquí. Esa es la derivada. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo de lo que viene siendo nuestros valores. Vamos a hacer la última. Antes de finalizar ya la sesión. Vamos a tener ahora la de y es igual. Tenemos 3x cuadradas menos x más 1 entre x más 2. Bueno, pues vamos a derivar esta función que tenemos acá. Vamos a derivarla. Nuevamente observo que esta es una división, es un número, una función racional. Entonces vamos a tener que aplicar la regla de la división. Entonces tenemos que y es igual a todo esto que está aquí. Es una función racional. Vamos a obtener la derivada de cada una de ellas. Nuevamente, a esta la renombramos como u y esta como b. Esta es u y esta es b. Entonces vamos a sacar las derivadas de u y la derivada de b.
La derivada de arriba, pues son tres términos. 3x cuadrada menos x más 1. Esa es la derivada de la constante, la regla 1. Esta es la derivada de x, que es la regla número 2. Y este es constante por x potencia, que viene siendo la regla número 5. Es cada una de manera independiente. Aquí multiplicábamos estas dos por la regla que nos indicaba. 3 por 2 es a 6. Por x a la 2 menos 1 nos queda 1. La derivada de x es 1. Y esta vale 0. Entonces aquí se queda así su derivada. Seguimos con la otra. La de otra es x más 2, donde la derivada de x, este es x y este es más constante. La regla número 2 y la regla número 1. La derivada de x vale 1 y la derivada de la constante vale 0, entonces nada más queda una unidad. Ahí tengo ya sus derivadas de cada una de ellas de manera independiente. Ahora lo que sigue, pues, es empezar a formar nuestra regla de la división. Entonces tendríamos y comita la de abajo sin derivar, que es x más 2, por la derivada del valor de arriba, que viene siendo 6x menos 1, menos el valor de arriba sin derivar, que es 3x cuadrada menos x más 1, por la derivada del valor de abajo, que es una unidad. Aquí está, por una unidad. Entre el valor de abajo, que es x más 2, todo esto elevado al cuadrado. Ahí está la regla de derivación aplicada. Entonces aquí puedo observar que esto lo voy a multiplicar por el valor que está acá y después este por el valor que está acá. ¿Sí? Pues cada uno de ellos multiplicado, multiplicado dos veces, 1 y 2. Y después tomo el segundo y 1 y 2. Todo esto por 1 pues me va a dar lo mismo. Este lo va a pasar tal y como está. Entonces vamos a tener que y comita es igual. Empezamos con el primero. Esta x por este 6, me van a quedar 6. X a la 1 más 1 a la 2. Este más por este menos, me va a quedar menos. X por 1, pues sigue siendo x. Ahora voy con el segundo valor, que es el 2. El 2 por los dos números que están allá. 2 por 6 es a 12, más por más es a más. 12x, porque nada más hay una x. Más por este menos, me queda menos. 2 por 1 es a 2. Ahí está la multiplicación de estos dos paréntesis. Y aquí como tengo un 1 por todo lo que está aquí, pues me queda lo mismo. Pero como tengo un negativo aquí, este negativo, tengo que multiplicar los signos. Más, por menos. Más por menos, por más, por menos. Más, por menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este negativo nada más va a multiplicar hacia adentro. Porque todo por 1 es el mismo número, pero por el menos de acá le va a cambiar los signos. Más por menos me quedaría menos 3x cuadrado. Menos por menos me queda más x. Más por menos me queda menos 1. Se quedaría entre x más 2. Todo esto al cuadrado. Y bueno, vamos a reducir términos. Tengo 6x cuadradas y una x cuadrada. Esta es positiva y esta es negativa, pues se van a restar. Estas dos se pueden juntar porque son términos semejantes, mismas letras, mismas potencias. Si a 6x cuadradas le quito 3x cuadradas, pues me van a quedar 3x cuadradas positivas. Se quedaría. Siguiente, tendríamos el de mayor exponente a menor exponente, recordémoslo. Pues aquí tenemos una x negativa y una x positiva. Estas se pueden cancelar. Esta y esta se eliminan. Si a x le quito x, me quedan 0. Y aquí tengo un 12x solito. Entonces me va a quedar nada más un más 12x. Y luego tengo aquí un menos 2. Si tengo un menos 1, me van a quedar menos 3. Entonces ya tengo todos los valores porque este con este se juntaron. Este se quedó solito y este que está aquí con este que está aquí se juntó. Entonces ahí tengo ya todos los valores divididos entre x más 2 elevado al cuadrado. Y esta ya viene siendo mi derivada. Ahí está mi derivada. 3x cuadrada más 12x menos 3 sobre x más 2 elevado al cuadrado. Ahí está el proceso de derivación de lo que viene siendo una división. Entonces no está tan complicado, solamente es cuestión de seguir las reglas. Y aquí al momento de sacar las derivadas, pues ya son las primeras reglas, lo que les decía. Si ustedes aprenden las reglas principales, aquí nada más es adecuar una función. Eso es lo único que se tiene que hacer para poder trabajar esto. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar ya nuestras reglas de derivación.
Vamos a dejarlo hasta acá. Esta sería la parte ya integral del proyecto. Me queda todavía uno. Si realizo el video y lo subo, ya nada más lo van a observar. Ya prácticamente estamos finalizando antes de irnos de vacaciones. Entonces, quedaríamos de la siguiente forma. Voy a tener acá.